cosas que hacen que lo de entonces pareciera diferente a lo de ahora. Que tampoco hay tanta diferencia. No, ¿vale? Que es, da más percepción de que hay una brecha enorme entre lo de ahora y lo de antes, ahora pero... hay mucho más cuidado sobre el jugador, Claro. más atenciones, hay muchas más facilidades, todo es mucho más bonito, la ropa es diferente, los campos son diferentes. No, yo creo que lo de antes, no digo si es mejor o peor, pero la gente que ha nombrado del entorno, que eran 4 o 5, yo jamás, escuché decir, no, me dijo fulano de tal. No, porque en el periódico salió que Emilio Viña dijo gente que discreta, Ricardo de un perfil muy bajo en ese sentido de ser de club, gente de club. Claro, y que estaban involucrados en el equipo. De ahí no nacía nada, solamente afecto, cariño, no te preocupes, te invito a comer a casa. Es que esa es la clave. Hablabais de las relaciones fuera del campo. Yo creo que es muy importante, pues, los vestuarios y cómo hay dinámica en el césped, pero fuera del campo, yo que sé, gente que se olvidaba las llaves de casa un día y tráeme no sé dónde, llévame al aeropuerto. Había algo muy importante y con el logro de hacer la piña que nosotros intentamos hacer y lo conseguimos, tanto de valencianos como de extranjeros, que yo creo que la diferencia está entre ser compañeros y ser compañeros y amigos. Y amigos, eso es. Y nosotros creo que llegó momentos en los que éramos más amigos que compañeros. Y eso, quieras o no quieras, en el campo al final se nota. Se acaba notando. Sí, Tú lo notas cuando le meten una patada aquí al señor y no iba nadie, o le daba lo mismo que le dieran una patada y lo mataran, como le daban miles, o cuando realmente alrededor suyo en un partido estábamos Sabrita, estaba Cerveró, estaba Mario, estaba yo. Y claro, le metían un leñazo a este y saltábamos 4 a comernos al contrario. Eso ahora se ve si la entrada es escandalosamente bestial. Claro, o en algunos equipos determinados que son más piña entre son ellos. Son detalles que tú los palpas y ahora, no sé, echar de menos, ver. No nada de venganza ni de... saltar a alguien que defienda al Pero compañero. contadme ahora vosotros que habéis jugado a fútbol en la élite una verdad que la gente merece saber de verdad. Cuando había esa situación y le daban, por ejemplo, a Darío una patada o a Mario una patada o quien sea, vosotros luego entre vosotros os lo repartíais en plan, ya lo engancharé yo o... Sí. Yo era así, de malo. Es que pero escucha, de malo no. Es que igual este tiene tarjeta, no. Ya lo cogeré yo. Vengativos. Tampoco. El otro día... Equilibrantes. El otro día... Equilibrantes. El otro día decía yo que Raúl García, en nuestra época, no hubiera terminado la primera parte. Porque le hubiéramos buscado. Y habían 2 especialistas en el equipo nuestro. Castellano 1 y Carrete 2. Carrete, por ahí vamos, suponete a Gijón, que estaba Ferrero, un argentino, tenían varios argentinos, había muchos jugadores argentinos. Y estábamos ahí como todos, que salíamos a espiar cómo estaba el campo de juego, porque antes no hacíamos la entrada en calor en el campo de juego, no te lo permitía, no sé por qué. Y nos juntábamos con Ferrero y con los argentinos, y me toca el cargoso de Carrete, y le digo, es duro. No, dice, primero que te gana hablando y después que te caga patada, porque te caga patada, te aburre. Por eso digo que la gente... Yo creo que tienes que haber jugado a fútbol para haber visto ese tipo de situaciones, porque es una cosa que muchas veces se escapan al aficionado normal que está viendo y dice, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Una patada o un tal? ¿Qué cuentas pendientes hay? Hombre, pues te tienes que fijar en el principio del partido, en qué ha pasado, ha habido un golpe sin balón, que eso muchas veces pasaba. Marcar, ¿no? Primera jugada o segunda jugada del partido, Richard, marcar el partido, ¿cómo? Bueno... Era una de las máximas, ¿no? De las máximas que había, pero eso te lo hacían en todas partes, ¿no? No lo hacíamos solamente nosotros aquí, ¿no? El imponer autoridad desde la primera jugada. Ahora lo llaman intensidad, fíjate cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Ahora lo llaman intensidad. Pero antes se llamaba acojonar al contrario. También, efectivamente. Así de fácil. Sí, amedrentar, más que acojonar, amedrentar. ¿Cuál ha sido el tío más complicado de marcar que has tenido tú? He tenido muchos. ¿Uno así que te acuerdas en particular? Yo he tenido muchos. Sí. Y al revés, Darío. Yo, por ejemplo, a Cruyff. ¿A Cruyff? Yo sí, Cruyff. O sea, a ver, entre otros, ¿no? Porque la verdad es que yo no marcaba a nadie. Pero a Cruyff sí que lo marqué. Porque fue la época que todavía jugaba en el medio campo. Entonces, el último partido que jugó Cruyff en España lo marqué yo en el medio campo. Yo viendo vídeos... Yo tenía 19 años. El cambio de ritmo era... Aquello era de otra galaxia. ¿Y cómo marcas a un tío así? Pues... Ojo que este era rápido, ¿eh? Por eso. Constancia.
a distancia y preparado ya, siempre poniéndome de lado ya, y aún así no sabía nunca por dónde te iba a salir, por aquí, por allá. Y Ricardo en esa época era el mejor, pero lejos, tirándose a los pies. El mejor, ¿Ibas al suelo bastante? Sí. Espectacular, espectacular, con su velocidad, y cuando no llegaba se deslizaba, parecía una... Ahora más de la mitad de esas acciones te las pitarían falta, tío, ¿sabes? Fue algo que... yo siempre lo he dicho, yo hasta cuando he entrenado aquí por de chiquillo siempre les he dicho, ¿no? Digo que lo único que tienen que pensar es que en esta profesión estás continuamente aprendiendo, y el que se crea que lo sabe todo... Y yo siempre me fijé mucho en todo. A mí me pilla de pequeño, me pilla la época del Ajax de Cruyff. Sí. Y era un equipo que en ese sentido jugaban, cuando decían que era el fútbol total, y se tiraban así los tacles famosos por el suelo y tal. Y yo eso, a mí me gustaba, eso me gustaba como lo hacían. Y gracias a Dios, pues bueno, yo vine de una escuela que podíamos gozar de un campo de césped. Entonces era el mejor de la comunidad. Privilegio absoluto. El de Benimar. Y allí pues ya ensayábamos esas cosas, ¿no? Yo ya las ensayaba y tal, y bueno, pues eso fue mejorando. Yo lo tomé como algo personal mío y que me daba seguridad, y me salía bien. Casi normalmente me salía bien. Lo que pasa es que era livianito y rápido, porque claro, si se tira Benito, Pirri, están 3 días para levantarse. En el otro lado, el Barcelona tenía a Miguel y eran todos pesados. Alessandro, Miguel y Olmo. Medían 2 metros, eran unos monstruos así grandotones, pero si se tiraban a los pies como se tiraba tenía que llamar una moto para levantarlo. Has hablado, Richard, del Benimar, supongo que en años como este también, momentos señalados. Hombre, el Valencia venía a entrenar a Benimar. Claro, es que te digo que te acordarás cuando nos existía la ciudad deportiva, los partidos de entrenamiento venía a jugarlos el Valencia primer equipo contra nosotros, contra el Benimar. Y a veces le ganabais. A veces. A veces le ganabais. Digo que te acordarás del padre Elías, ¿no? Sí. Entiendo, porque falleció, si no recuerdo, hace 2 años. Anda que no han salido buenos futbolistas de allí. Tú eres además máximo exponente, uno de los máximos exponentes. Pero... Ese año de mi equipo, de los 11 jugadores titulares, el Valencia firma a 9. Pollón. A 9, menos al portero y al lateral derecho, nos firma a 9. Para el Mestalla, el Amateur, sí. A mí me firma para el Valencia, pero juego en el Mestalla, 9, Hombre. Imagínate los jugadores y el equipazo que teníamos. Era un equipo emblema, referencia en la ciudad de Valencia. Yo, Darío, te quiero preguntar, ya esa adaptación hemos visto que a ti no te costó nada, llegaste aquí, enseguida aprendiste todo, el tema de la paella, los toros, te acostumbraste a la vida aquí en Valencia, pero luego había que dar el callo y tuviste suerte, porque muy poco después, al segundo año creo, llegáis a una final de Copa y la ganáis, en un lugar emblemático además. Sí, no, con todo lo que hemos hablado del equipo, el equipo se fue transformando en solidez, en categoría, en calidad, y se mezcló todo aquello que te digo yo. Habían jugadores que destruían, que cumplían con su cometido lo mejor que se podía, los que creaban, el caso de Solsona, sí. Que Solsona le podíamos criticar como aparejo, un montón de cosas, pero jamás se borraba. Y cuando estaba despierto, que esos momentos y pin, hacía así, ¿no? Claro, te dejaba solo a la portería. Entonces, todo eso hizo que el equipo se fuera, sobre todo acá en Mestalla. Aquí no sé cuántos puntos perdimos, muy pocos. Lo que nos faltaban era afuera, que no podíamos cambiar esa mentalidad de que los vascos, el Madrid o el Barcelona salían campeones porque puntuaban en campos que vos tenías que ir a puntuar y nosotros palmamos. Sí. Nosotros perdíamos y no podíamos sumar, y en aquella época eran negativos. Es que había campos muy complicados en aquella época, no solo por el terreno de juego en sí, sino porque eran campos, has hablado antes de Atocha también. Atocha, tengo entendido que es que además de todo el clima del norte, que además les daba por regar y muchas veces se dejaban allí la manguera abierta y eso no era un campo, era un barrizal. Iba el profe 3 horas antes a controlar el estadio porque Alfredo, el entrenador que hubiese, le decía, ve a ver cómo está el campo, porque viste, te metían la manguera. Sí. Llegaba el profe y decía, está espectacular. Íbamos al campo de juego, entrábamos nosotros, hasta hielo, digo, pero pusieron heladera acá, neveras pusieron aquí. Sí. Impresionante, era una cosa. ¿Cuál es el campo que más os ha molado pisar? A los dos, por ejemplo, Richard. Yo a los que he ido ya he ganado. Claro.
Hombre, normal. No, normal. pero el ir a jugar a campos como el Bernabéu, el Nou Camp. Si sales de allí vivo y ganando los 3 puntos, Sí, pues obviamente... Sobre todo las veces que hemos jugado... Yo, por ejemplo, las veces que hemos jugado en el Nou Camp, porque cogimos también una racha contra ellos, ¿no? De que les ganábamos allí y les ganábamos aquí. Sí. Y la verdad que es una auténtica gozada, ¿no? Porque cuando se te hace muy grande para algunas cosas y después... Pero después lo disfrutan, ¿no? Porque como decía Pasieguito, ¿no? El que no sabía jugar, el que no jugaba ahí es porque no sabía. Porque no sabía. Entonces, si aquí no allí juegas bien, tienes espacios para intentar todo. Siempre y cuando tengas personalidad porque la verdad que es una gozada, ¿no? Son campos que para nosotros, los rápidos, es propicio. Tener espacio para correr, como las gacelas. Pero yo tenía una espina. Yo con los vascos tenía una espina clavada, te juro, porque... ¿Por qué? Porque en aquel momento que estaban los paraguayos, los argentinos, estaba Jiménez, estaba Morena, todos nacionalizados y éramos muchos. Yo digo el Cabral 50 y el Lobo. Era el 50 y 50. Y apenas entrábamos al estadio empezaban indio fuera. Indio ¡Ostras! fuera. Sí. Y vos te jurabas, ¿viste? Interior, no, Ricardo, hoy los mato a todos. No, interiormente, ¿viste? Interiormente te comprometías, ¿viste? Porque decía, hoy te voy a demostrar lo que somos los indios, ¿no? Hubo mucho poderío vasco en aquella época también. San Mamés era, vamos, un campo complicadísimo. Has hablado de Atocha antes. Sí, pero lo de Atocha era... Es que esa Real Sociedad ganó cosas, ¿eh? Esa Real Sociedad... Ir a jugar a Atocha era muchas veces era viajar para allá y decir... Joder. ¿Para qué narices venimos y vamos a perder? Y aparte... Sí. Y aparte no es como ahora. Íbamos a Madrid en bus... Después 4 días de viaje. 2 de ida y 2 de vuelta. Eso es lo que hay que explicarle a los jóvenes ahora. 2 de ida y 2 de vuelta, ¿eh? Os chupabais en un autobús que, insisto, habría que ver cómo era el autobús. No, más que el autobús, las carreteras. Sí, y también el 2 días para allá, jugar un partido encima en unas condiciones lamentables de barro, de frío. Y palmando. Palmar y venir. Allí íbamos, normalmente, la ruta de viaje era ir en autobús hasta Madrid, que ya no eran 3 horas como ahora, no eran 6. Allí, coger coche-cama, en Atocha o en Chamartín, coger coche-cama y en tren toda la noche... Dormir en el hasta tren, el sitio de destino. Profesionales, ¿eh? Sí. Profesionales, dormir en el tren. Y después del partido, quedaras como quedaras, que normalmente palmábamos. Imagínate, vuelta otra vez en coche cama hasta Madrid, y ahí ya nos estaba esperando Cristóbal con el autobús, otras 6 horas para aquí. O sea, salíamos un viernes, llegábamos un lunes. Pero vosotros, entiendo que ya la habilidad de dormir en el coche cama ya la tendríais absolutamente controlada. Sí. Y si no estaba Marcial La Fuente Estefanía, que las compraba Mario, las novelitas de vaquero, y yo compraba los tebeos de Mortadelo y Filemón y me quedaba tieso. Porque es que toda la gente que se queja de qué incómodo estoy en el avión, qué incómodo estoy en el autobús, mira, es que tener que dormir yendo para allá. Pero eso sí que es, joder, eso es puro fútbol, tío. Los desplazamientos, los viajes, la gente que va con vosotros. ¿Sabes lo bueno de todo eso lo que era? Lo que sacabas de bueno de todo eso, las horas de convivencia que teníamos nosotros. Las cartas, ¿qué hacíais allí? ¿Qué hacíais ahí? Bueno, no nos aburríamos. ¿No? La partidita al chinchón o eso siempre. O sea, siempre. Chinchón no era ni mun ni nada, chinchón. No, chinchón. No, ¿Apostabais cositas o solo vosotros de café? No, chinchón. O huesos de olivas. Y había una banda del Tute. Sí. Yo aprendí a jugar el Tute acá. Había una banda cabrón, del Tute. Cabrón. Había pagar el del medio. Unas broncas. No sabes si lo conoces, pagar el del medio. Unas broncas, otro al dominó, otra al ¿No erais de truque? ¿No erais de truque? También al truco. Sí. Pero eso jugaban los valencianos. Hombre, claro, porque era distinto al truco nuestro, pero al Tute, mamma mía, le damos. Bueno, pero duro. ¿Quién era el jefe de las expediciones ahí? ¿Quién iba con vosotros? Aparte de Alfredo. Normalmente esa época ya viajaba Ricardo de la Virgen. Como encargado, delegado... Se encargaba de que no todo, descarrilarais. Se encargaba de todo. No. Se encargaba de todo. De pagar los hoteles, las comidas donde parábamos. Él era el hombre de confianza de Ramos Costa. Muy bien.
que... Pero no había esa maldad. No había, no. Paco, erais un grupo de amigos. Esa oficialidad de puesto, ¿no? Este es el delegado del tal, este es el que... Era uno más, ya está. Era más